Queridos amigos, amigas, compañeros, bienvenidos a este seminario sobre el libro de Santiago o Jacobo, como gusten. Hoy continuamos desarrollando los versículos del 14 al 26 del capítulo 2 de Santiago. Incursionábamos desde la semana próxima anterior en el tema de las obras. Ese tema que se hace tan conflictivo, tan difícil, tan duro entre algunos creyentes. Unos porque fue la formación que recibieron. Otros porque simplemente pertenecen a unas congregaciones o a unas denominaciones en las cuales las obras forman la parte más importante del paquete de la salvación. Y otros porque simplemente lo hemos estudiado en la palabra de Dios y encontramos discrepancias con los postulados anteriores. Continuamos entonces hablando del tema de las obras, conforme como lo establece el libro de Jacobo en el capítulo 2. Estamos allí en la parte final del capítulo 2 de Jacobo, donde hacemos énfasis en el tema de las obras, versículo 14 al 26. Resulta que el hecho de tener fe nos lleva como consecuencia de esa fe a muchos elementos adicionales que complementan nuestra existencia. Hoy voy a citar solo cuatro elementos a los que nos lleva la fe, pero hay muchísimos más. Para que tengamos un concepto claro, para que tengamos un panorama un poco más amplio de lo que establece la palabra de Dios. La primera cosa o el primer elemento al que nos conduce el tener fe, el primero es que nos da sabiduría en la prueba. Cuando estamos en una prueba, la fe nos permite tener sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría simplemente es tener la total y absoluta claridad de lo que está bien y de lo que está mal. Para poder establecer qué está bien y qué está mal, es fundamental tener un referente. Si nuestro referente es variable, es decir, es relativo, si nuestro referente depende de quién lo plantea, jamás nos podremos poner de acuerdo sobre lo que está bien y aquello que está mal. Se volverá relativo. Y eso es en gran medida lo que está pasando actualmente en el mundo. Pero si estamos dentro de un esquema, un estudio bíblico del libro de Santiago, de Jacobo, ¿qué mejor referente para establecer lo que está bien o lo que está mal que la misma Biblia, que el mismo libro guía de la vida, la Biblia? Entonces, tener fe nos lleva automáticamente a tener sabiduría en las pruebas. Y esto es algo maravilloso, porque hay pruebas donde uno se rasca la cabeza y dice, ah, caramba, ¿para dónde cojo? La sabiduría le mostrará claramente para dónde coge. Primer elemento que nos da la fe.
sabiduría en la prueba. Segundo elemento, como consecuencia de la fe, llegamos a ejecutar obras de amor, obras para el bienestar de nuestros semejantes. Ojo, apunte, resáltelo y subráyelo. La fe nos lleva a ejecutar obras de amor al prójimo. En ese orden. Primer elemento que nos lleva o que tiene como consecuencia la fe, sabiduría en la prueba. Segundo elemento, nos lleva a ejecutar obras de amor y bienestar al prójimo. Tercer elemento, les dije que eran muchísimos, pero nos vamos a concentrar en 4, de acuerdo al libro de Santiago, al libro de Jacobo. Elemento número 3, nos lleva como consecuencia de la fe a rechazar taxativamente la discriminación, la acepción de personas. Tema que acabamos de ver allí en el mismo capítulo 2 de Santiago, en los versículos 1 al 14, al 13. Del 14 al 26 es el tema de las obras. Elemento número 1, sabiduría en la prueba. Elemento número 2, nos lleva a ejecutar obras de amor al prójimo. Elemento número 3, nos lleva a rechazar de plano la acepción de personas. Y elemento número 4, y quizás uno de los más importantes, si no el más importante, nos lleva a tener una vida con una conducta digna a los ojos de Dios. Como consecuencia de que tengo fe, eso me lleva a tener una conducta digna a los ojos de Dios. Solo estoy citando 4. Les repito, hay muchísimas cosas a las que lleva la fe. Ahora bien, si usted considera que es una persona de fe, pero no tiene como consecuencia de esta fe uno de estos 4 elementos, repito, son muchísimos más, puedo citar solo 4, entonces, o su fe no es en Dios, o su fe es una fe insulsa, mentirosa. Si usted dice tener fe, pero no tiene sabiduría en las pruebas, es decir, hace cosas malas a la luz de la palabra de Dios, usted tiene una fe de papel. Su fe es desechable. Si usted dice tener fe, pero no tiene ninguna obra de amor para con el prójimo, entonces su fe no sirve. Su fe es una fe mentirosita muy. Su fe no es en el Dios de la Biblia. Si usted dice tener fe, pero es de los que hace acepción de personas, es de los que piensa que hay unas personas más valiosas que otras. Su fe es una fe desechable. Y por último, si usted dice tener fe en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de la Biblia, pero su conducta no agrada a Dios, su fe no existe. ¿Se da cuenta lo importante de tener una fe conforme Dios lo establece en su palabra?
El punto no es Dios es amor y todo lo que sea amor es bueno y es de Dios. Mm, no necesariamente. El punto no es creer en Dios. No importa cómo, pero crea en Dios. Sí importa cómo. El punto no es cada uno vive su fe a su manera. La Biblia dice que no. Solo hay una manera de tener fe. Y es como Dios dice que hay que tener fe. ¿Comprende? Si su fe nos lleva a toda esta cantidad de elementos que son consecuencia de una fe verdadera y sana, su fe es mentirosa y no es cierta. Ahora bien, de aquí surgen unos planteamientos que son los que establecíamos en la introducción. Esas diferentes posiciones de fe que algunas congregaciones y algunas denominaciones han manipulado, han utilizado de manera inadecuada, contraria a la fe. Y es el siguiente: si mi fe me lleva como consecuencia a ejecutar, a hacer esas obras, obtengo salvación. Léase la epístola de Pablo a los romanos, la epístola de Pablo a los efesios y léase Santiago capítulo 2. Si como consecuencia de su fe usted ejecuta obras de amor al prójimo, usted tiene garantizada su salvación. Ahora, si usted tiene o dice tener fe, pero no hay ninguna obra que evidencie esa fe, usted simplemente es condenado. No, 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 no sé qué ocurre decir eso. Sencillo, como una Biblia. Busque el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Efesios. Lea allí, en el versículo 8 y 9, a ver qué dice. Lea el capítulo 2 de Santiago. Ah, es verdad que lo estamos estudiando. A ver qué dice. Me hago entender. Si usted tiene una fe que no se manifiesta o no se evidencia a través de sus obras, usted está condenado. Como dirían los gringos, you're dead. Ahora bien, si usted hace obras, ojo, si usted hace obras, ejecuta obra de amor para adquirir fe, usted está condenado. Porque las obras no dan fe. Es la fe la que da las obras. Ahora bien, si usted hace obras, pero no tiene fe, igualmente está condenado. ¿Lo vio? ¿Se dio cuenta? Santiago capítulo 2, Efesios capítulo 2, Romanos, léalos, para que se dé cuenta que si su fe produce obras, usted es salvo. Si su fe no produce obras, usted está condenado. Si usted hace obras para adquirir fe, usted está condenado. Si usted hace obras sin tener fe, usted está condenado. ¿Lo ve? Se da cuenta porque todo esto genera la ampolla que genera. ¿Se da cuenta? Complicado. No, no es tan complicado. Realmente es simple. El problema es que nos han enseñado cosas al margen de esa simplicidad.
Ese es el problema. Y es por eso que cuando se toca este tema, cae el palo y mata al hombre. ¿Lo ven? Ahora bien, frente al tema de la fe y de las obras, pareciera, pareciera que se genera una dicotomía, se genera como una Y, como dos líneas. Y allí es cuando mucha gente dice, sí, sí, que es que la Biblia contradice. Ay, papá, eso fue escrito por hombres. ¿Y que estaba esperando que la escribieran pingüinos o qué? Sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero totalmente inspirada por Dios. A quien haga esos planteamientos de que la Biblia fue escrita por hombres, hombre, le recomiendo que no haga alarde de su ignorancia y se ponga a estudiar un poco para que conozca de qué está hablando. Ahora bien, parece que hay una dicotomía entre lo que plantea Pablo, que le da una muy gran importancia a la fe, no tanto a las obras, deja las obras un poco más relegadas, y lo que establece Santiago, quien le da una gran relevancia a las obras, más no tanto a la fe. ¿Sí? ¿Sí? Se contradicen. Ah, yo sabía, güey. Eso, ponerse uno a creer en libros por ahí. No, pues si quiere estudia el libro de Urantia, pues. No, no hay contradicción. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? Pablo le estaba escribiendo a dos pueblos duros de entendimiento. Parecía que tuvieran esa cabeza como llena de acerrín, yo no sé, de copor o algo así. La verdad. A unos pueblos duros de cerviz, como dice la Biblia. Básicamente, cuando hace este manejo de la fe, Pablo habla a dos pueblos inconversos, el pueblo de Roma y el pueblo de Éfeso. A esos dos pueblos es donde Pablo hace mucho énfasis en la fe, mucho. Le invito a que lea Romanos 3:28, Romanos 4:5, Efesios 2:8 y 9. Le invito para que vea quién le está escribiendo Pablo. Porque Pablo en su mensaje lo que hace es justificar al hombre por la fe. Eso es lo que hace Pablo. En cambio, el mensaje de Santiago o de Jacobo, en el capítulo 2, lo hemos visto allí todo el tiempo, Santiago 2:24, por ejemplo, Santiago habla de que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Lo ve? Pero no es una contradicción. Santiago le está escribiendo al pueblo de Dios. Santiago le está escribiendo a los hermanos en la fe, porque empezó a haber mucha disparidad de criterios. Entonces lo que ocurre como una aparente dicotomía entre Pablo y Santiago no es una diferencia, es un complemento entre ambos planteamientos. Pablo le establece a la iglesia de Éfeso y a Roma que es fundamental tener fe para ser justificados por la fe. Y Santiago que dice, listo, ahora que ya tiene fe, ya que forma parte de la iglesia, para que se note y se evidencie su fe, usted debe hacer obras. ¿No? Pues sí. Sí, eso es lo que dice. Entonces no hay tal contradicción. Lo que hay es un complemento de los planteamientos bíblicos y es totalmente coherente, es totalmente hilado dentro del planteamiento. Cuando estos dos elementos se juntan, cuando estos dos elementos se vinculan íntimamente, que es lo que hace la Biblia, no hay un libro aislado de otro que no tenga nada que ver con el resto. De ahí el tema de los apócrifos. Bueno, cuando esto ocurre,
usted se da cuenta del mensaje que transmite cada uno de ellos. Y es así como unos conceptos tan particulares, como unos conceptos tan extraños para la palabra de Dios, perdón, como las obras de caridad, las obras de misericordia, las obras de caridad. Vea, sería una obra de caridad, sí, para que te ganes el cielo. ¿Eh? Perdóname. Es al revés. Como yo ya tengo el cielo, ¿qué obra puedo hacer por ti? El orden de los factores, sí, altera el producto. ¿Se da cuenta? Sí, altera el producto. Ahora bien, las obras son intrínsecas a la fe, no son añadidas a la fe. Las obras son inherentes. Las obras son la aprehensión de la fe, no son añadidas a la fe. Y esos son los conceptos que nos han enseñado. A la fe le falta la manifestación a través de las obras, no al revés. ¿Se da cuenta? ¿Lo ve? Ahora bien, en cuanto al planteamiento de que las obras son la manifestación de la fe, las obras son intrínsecas, inherentes a la fe. En cuanto a esto, es muy importante tener tres conceptos, tres principios bíblicos muy, 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 parece como una vaca, muy, tiene que tener tres principios bíblicos muy claros. Y normalmente no se tienen tres principios bíblicos que usted debe tener muy claros. Primer principio bíblico, estamos hablando del tema de las obras, para que no me pierda. ¿Listo? No me desconcentre. Primer principio bíblico que usted debe tener frente a las obras. No somos justificados por obras. Apunte, repita. No somos justificados por obras. Primer principio. Segundo principio. Sí somos justificados para obras. Otra vez, repita. Sí somos justificados para obras. Y tercer principio, que usted debe tener muy claro. No somos justificados sin obras. Repita, no somos justificados sin obras. Va de nuevo. Tres principios. Dos no y un sí. Primer no. No somos justificados por obras. Sí somos justificados para obras. No somos justificados sin obras. Tres conceptos que cambiarán la manera en que usted ejecuta sus obras. Realmente simple el planteamiento que se hace allí a través de Pablo y
a través de Jacobo. La verdad, a la verdad, es un poco complicado tratar de borrar, de limpiar lo que durante tantos años nos han enseñado de una manera tan errónea. Es duro uno aceptar que lleva tantos años equivocado, haciendo cosas para, en vez de hacer cosas por. Lo invito, le hago la invitación, le hace la epístola de Pablo a los romanos, le hace la epístola de Pablo a los efesios y por supuesto, le hace la epístola de Santiago.